tenemos al doctor Alexis Naranjo, al cual le doy la bienvenida, hermano, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es eso? Que con una ceja usted puede saber cómo está su cuerpo. Claro, aquí lo interesante es hablar de la diferencia entre la genética y la epigenética, ¿verdad? La genética, una vez que se da el momento de la fecundación, no hay variables, eso siempre sigue igual, es como el plano. Lo que le tocó. Correcto. Ahora, la epigenética, cuando hablamos de epigenética, estamos hablando de las condiciones a nivel del tejido conectivo y celular que tiene cada una de las células para tener su mejor función. Yo ya pasé por la pinza y me sacó 3 cejas, bien, como no tengo, doctor, las puso ahí. Entonces es muy interesante porque hay todo un protocolo para tener la muestra y después de la muestra se manda un monitoreo. Y eso es muy interesante porque cuando se hace el monitoreo, no lo hace la máquina hace un escaneo de la parte de la raíz donde estaba inserto en el folículo, o sea, no necesitamos cabello, no importa si es un cabello largo o pequeño, porque lo que necesitamos es la raíz para estar claros en qué son los nutrientes y cuáles son las condiciones que está ese paciente y cómo podemos corregir situaciones. O sea, le hace ese escaneo y usted le dice, ok, necesita tal suero. En lo que estamos viendo en pantalla, ¿qué son los indicadores? Claro, ahí esa es la parte interesante, porque el monitoreo se da y después de esto, esta señal solo, el sistema se encarga de compilarla, de recolectarla y la envía a Hamburgo, a Alemania. Chica, o sea, no se queda aquí. Es algo que no es que hace la máquina. La máquina solo sintetiza la información y la manda a Alemania. Y después de 20, 25 minutos tenemos un reporte desglosado de cada una de las condiciones del paciente, del microbioma, de vitaminas, de descanso, de emociones. O sea, lo que era antes, que usted tenía que mandar su resultado a Alemania, ahora en 25 minutos se lo devuelven ya listo. Claro, esa es la parte interesante, porque antes el cabello se enviaba, pero era porque se necesitaba evaluar la fibra del cabello. Aquí la fibra, en realidad para nosotros es tejido muerto, no tiene tanta importancia, como sí la línea de la raíz. Ahí es donde coincide la situación nuestra. Si la máquina le dice que usted está como saturado, ¿verdad? De grasa, de cosas, ¿cómo desintoxicamos ese cuerpo? Claro, para eso entonces utilizamos algunos aminoácidos de detox, o sea, son terapias con suero, y eso lo quería representar acá. ¿Cómo es el suero para cada cosa? Bueno, dependiendo de lo que vayamos a necesitar, el suero varía en el color, porque así son los nutrientes que necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en ese sentido de terapias de detox, tenemos que hablar de citrulina, tenemos que hablar de fenilalanina, tenemos que hablar de nutrientes que son específicos para eso, para darle a la célula un respiro. ¿Es un suero personalizado? Todos los sueros, por lo menos los que trabajo yo, todos son individualizados a la medida del paciente. El suero detox, vamos a ponerlo ahí, dice aminoácidos detox, lisina, isoleucina y fenilalanina. Y fenilalanina. Correcto. ¿Qué es lo que va a hacer en el cuerpo eso? Entonces lo que hacen este tipo de nutrientes es que llegan a la célula y le van a dar la posibilidad de trasladar toxinas y eliminar radicales libres para que los mismos sistemas del cuerpo, en ese sentido, lo que tiene que ver con óxido nítrico, las famosas enzimas, cuando estimulamos el glutatión, se van a encargar de llevarlas al fin, que es el hecho de poder eliminarla por cualquiera de los filtros naturales. ¿A quién le sirve este detox? Bueno, esto podríamos estar hablando de pacientes que no solo que están cansados, sino pacientes, por ejemplo, que han tomado medicamentos por muchos años, pacientes que están realmente bombardeados en ese sentido con conflictos de trastornos de sueño, pacientes que normalmente están expuestos a cierto tipo de cargas, no solo en radiación, sino incluso con pesticidas, por ejemplo. Doctor Naranjo, esa persona que se siente cansada, que amanece agotada, ¿cuál le ponemos? Claro, entonces ahí tendríamos que hablar de lo que tiene que ver con la función de la célula. ¿Quién produce la energía en la célula? La mitocondria, que es una organela importantísima para nosotros. Entonces ahí tendríamos que estar hablando de glutatión, tendríamos que estar hablando de complejo B, tendríamos que estar hablando de la famosa L-carnitina, ¿verdad? Que son nutrientes y lo podemos compensar con otras líneas, como variables de complejo B, que también nos ayudan a aumentar la energía en este paciente. Doctor, yo veo que uno, ¿verdad? Le ponen el suero, toda la cuestión se va. ¿Uno siente la diferencia a los días? Bueno, normalmente hay pacientes que experimentan ciertas situaciones en el momento. En el momento. Sí, pero yo siempre le hablo a los pacientes que tenemos que esperar más de 8 horas para ver resultados. Entonces, son líneas porque al final la sensación inicial es una sensación
donde los nutrientes están llegando a las células, pero conforme pasen los días es donde vemos realmente cómo estas células comienzan a funcionar mejor. Doctor, cuando hay problemas metabólicos en la persona, ¿cuál le ponemos? Bueno, hay algo importantísimo. Cuando hablamos de conflictos metabólicos, siempre tenemos que hablar de glutamina y siempre tenemos que hablar del ácido alfa lipoico, que es importantísimo, de los famosos omega 3, de los que también estamos acostumbrados a escuchar algo, que son necesarios para mantener la integridad de esas células, para recuperar la integridad de esas células. ¿En cuánto se baja el suero, doctor? Bueno, normalmente hay sueritos, en una terapia de sueros estamos hablando entre 40 minutos a hora 20, dependiendo de la concentración y de la cantidad. Porque, por ejemplo, hay pacientes que necesitan vitamina C, pero si estamos hablando de vitamina C en dosis altas, ya estamos hablando de 50 gramos, y ya 50 gramos tenemos que pasarlo por lo menos en una hora, hora 20. ¿Todos podríamos optar a esta terapia o hay gente que mejor no con los sueros? Bueno, en el caso del suero hay algo importante. Siempre, nosotros nunca hablamos de curas mágicas. Yo en más de 15 años nunca le he hablado a un paciente de una cura mágica, de una varita mágica, ni nada por el estilo, pero sí de la individualidad bioquímica. Y eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Cuando hablamos de los nutrientes, estamos hablando de estimular a esas células, pero dependemos de la individualidad bioquímica. Hay pacientes que con un suero resuelven, hay pacientes que necesitan 3 o 6 sueros, pero sí, en este caso sería más que todo con el manejo de algo que para los médicos llamamos volemia, o sea, de cómo maneja la cantidad de líquido de ese paciente. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que estén desarrollando algún tipo de ascitis, por ejemplo, que son conflictos de acumulación de líquido en abdomen, no es que no se pueda hacer, sino que hay que tomar medidas para que la carga de volumen no sea tanto. Doctor, digamos que Patti juega tenis, pero ella va a un torneo de esos que juega en la tarde y en la noche, ¿tenemos algo para subirle el rendimiento? Claro que sí, en ese caso hablaríamos de un suero de recuperación deportiva, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que hablar de glutatión, tenemos que hablar de complejo B, ¿verdad? Para darle a esa carga celular una mayor capacidad para producir energía. Un temazo, doctor, la gente que está deprimida, que se levante y dice, no sé por dónde agarrar, ¿me va a ayudar también? Claro, eso es importante diferenciarlo, porque digamos, yo puede que no me quiera levantar de la cama porque estoy muy agotado, pero puede que no me quiera levantar de la cama porque estoy deprimido. ¿Cierto? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial en ese sentido, con otras condiciones, pero cuando hablamos de depresión, estamos hablando específicamente de prolina, lisina y de catequinas del té verde, ¿verdad? Catequinas que se pueden utilizar para mejorar la producción de serotonina. El triptófano, por ejemplo, es una de las fuentes importantísimas en esa línea. En el caso de las mujeres que están a punto de llegarle el periodo, doctor, ¿algo para aliviarlas, tenerlas bien, o menopausia también? Correcto. Sí, ahí estaríamos hablando de todo lo que son conflictos metabólicos. Cuando hablamos de metabolismo, no estamos hablando solo de diabetes o solo de hipertensión. Incluso cuando hablamos de metabolismo, hablamos de cáncer. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de Alzheimer. Claro, en diferentes fuerzas o en diferentes concentraciones que tenemos que trabajar. Otro tema muy interesante es el tema del microbioma, que no quería dejarlo pasar, que es el tema, lo que antes llamábamos como flora bacteriana, ¿verdad? Ya sabemos que no hay flora ahí, y entonces les quería traer eso porque eso representa el yogur. Es posible que si yo les hablo de probióticos, todo el mundo esté pensando en el yogur, pero lo que estamos hablando es de probióticos de precisión, o sea, probióticos, bacterias que tengan una especificidad sobre lo que yo quiero hacer. Y aquí podríamos hablar, en el mundo entero se utilizan probióticos para tratar también depresión, para tratar algunas variables de colesterol y triglicéridos, por ejemplo, para hablar del síndrome de colon irritable. Entonces, incluso hay estudios que a nivel de microbioma podemos trabajar sobre infecciones respiratorias. Doctor Naranjo, ahí están sus números de teléfono y muchísimas gracias por su visita. El gusto siempre es mío. Gracias, doctor. Muchas gracias.